Bien, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva clase virtual. Esta vez viendo lo que va a ser el periodismo interpretativo y el reportaje. La segunda parte del texto de Julio del Río Reinaga. En ese sentido, vamos a comenzar ahora viendo algunas partes básicas de lo que es este tema. Vamos a ver primero la diferencia entre el reportero y reporteros, que va a haber cierta diferencia según el autor Julio del Río. Existen dos clases de reporteros, dos por favor. Ahora, alguno me dirá, pero licenciado, ¿dónde están los reporteros? Si es que nosotros conocemos a los redactores y conocemos a los editores. En la jerarquía periodística de un medio de producción, de un medio de comunicación escrito, de un periódico, se manejaba mucho el nombre de reportero. Habían los editores, los redactores y finalmente los reporteros. Como bien ustedes saben, el editor es el que marca la línea y va a designar al redactor qué notas va a cubrir y qué fuentes va a cubrir el mismo. El redactor hace sus entrevistas, recopila su información, elabora su nota y finalmente esta nota es presentada al editor, quien revisa y aprueba o desaprueba la publicación de la misma. Entonces, dentro de este proceso había la figura del reportero. ¿Quién era el reportero? Era aquella persona que solamente iba a hacer las entrevistas, traía las entrevistas, las grabaciones para el redactor redactaba la nota, escribía la nota, posteriormente la pasaba al editor, el editor editaba, veía los cambios que había que hacer y finalmente se publicaba. Ese era el proceso, compañeros, por eso habían editores, habían redactores y habían reporteros. Con el tiempo, ustedes saben que la precariedad de los medios y el tema económico ha hecho que se vaya quitando ya la figura del reportero y dando más carga de trabajo al redactor. Ahora el redactor ya no es el que solamente recibe las entrevistas y empieza a escribir, sino que el redactor es el que sale a la calle, hace la cobertura y redacta las notas. En ese sentido vamos a ver que el nombre de reportero en algunos todavía lo manejan y en otros medios ya no. Bien, Julio del Río, ¿qué nos dice al respecto? Nos dice que existen dos tipos de reporteros. El reportero noticioso. ¿Quién es este noticioso? El que diariamente acude a las fuentes a recoger boletines o la noticia que se le proporciona. En este sentido podemos llamar nosotros al reportero o al redactor. Es quien va a ir a elaborar la cobertura de las determinadas fuentes que se le va a asignar. ¿Vale? Bien, entonces, el reportero que no acude a la sala de redacción por días se dedica a investigar una situación, ya sea porque lo mande el medio o por cuenta propia. Bien, aquí entonces estamos encontrando la siguiente figura. Uno es el reportero noticioso, el que está en la sala de redacción, y otro es el reportero que acude de vez en cuando a la sala de redacción y que su trabajo principal es el investigar, el ver nuevos temas. Estos nuevos temas se los puede asignar el medio de comunicación o directamente el reportero puede ir y identificar un tema novedoso, interesante y de interés social y abordar el mismo para elaborar un reportaje. La forma correcta de poder proceder en un medio de comunicación, y ustedes lo saben, bueno, lo van a tener que hacer porque nuestra carrera es para un cargo directivo, ustedes van a ser jefes en los medios, es que deben organizar el medio de comunicación de tal forma en que en su sala de redacción existan personas como los reporteros noticiosos que elaboren la cobertura de la noticia diaria, pero que también existan reporteros o redactores que se dediquen a la investigación, así como lo plantea Julio del Río. Aquellas personas que asistan a la sala de redacción simplemente cuando sea necesario y que ocupen todo su tiempo en investigar. Lamentablemente en Bolivia se hace muy poco periodismo de investigación en comparación de otros países. En ese sentido, se debe recuperar esa forma de trabajar en cuanto al periodismo de investigación. Formar nuevos reporteros también es necesario. Acuérdense que en un medio de comunicación no simplemente es el tema de designar tareas, sino también de formar al personal. Ustedes cuando tengan un personal de reporteros, mantenerlos constantemente actualizados, constantemente con autoformación y demás cuestiones. Para esto hay diferentes cursos que llegan desde las diferentes asociaciones periodísticas donde se debe mandar a nuestro personal para que ellos vayan formándose y actualizándose. En ese sentido se deben formar reporteros, redactores, editores, especialistas en investigación periodística. Hacer investigación periodística y poder publicar esas notas de investigación periodística.
lo cual lamentablemente, como les digo, existe muy poco. Entonces, continuaremos. Características del reportero de hoy en día. Claro, Julio del Río va a manejar esta categoría de reportero más que de redactor, más que de periodista. Recordemos también que Julio del Río pertenece a la vieja escuela, la escuela norteamericana de la comunicación, por lo tanto él se va a basar netamente en eso. Bien, el reportero de hoy en día es el profesional capaz de descubrir el pasado y diagnosticar el futuro para mostrar el presente. Esta es una cita textual que me he permitido extractar del texto que ustedes ya han leído. Bueno, me imagino que ya han leído a estas alturas del partido. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto, compañeros? Redescubrir el pasado. Acuérdense ustedes que existe ya una historia y esa historia está catalogada y está ya plasmada en periódicos pasados. Nosotros estudiamos constantemente la historia y alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿para qué estudiamos historia? En la escuela llevamos historia, en el colegio llevamos historia, en la universidad también seguimos llevando historia y ahora la pregunta es, ¿para qué llevamos tanta historia? Alguno me podrá decir, licenciado, llevamos la historia para no incurrir en los mismos errores en el futuro. Podría ser, pero no es la definición exacta de por qué se estudia historia. Se estudia historia, compañeros, para que en función de la historia de los hechos pasados se pueda entender qué es lo que sucede en el presente, por qué vivimos en este presente. A través de la historia debemos entender por qué estamos en esta etapa de cuarentena, por qué hay el COVID-19, por qué el coronavirus y por qué la alarma y el caos social de la gente. A través de la historia, a través de ver las anteriores epidemias que han habido como el SARS, el SIDA y tantas cosas que han habido, no es un virus nuevo el que estamos viendo ahora. Ya han habido virus que han habido y han afectado y han atemorizado a la humanidad. Pero ¿por qué este es tan fuerte? A través de la historia nosotros podemos entender el presente. Y una vez entendiendo el presente a través de un criterio lógico gracias a la historia, podemos proyectar un futuro de lo que puede suceder mañana. Por ejemplo, hoy en día muchos hablan de que producto de estos días de cuarentena y del COVID-19, al año se nos viene una crisis económica muy fuerte. Y evidentemente ya se muestra. Cuando pasamos por la puerta del Ministerio de Trabajo, vamos a encontrar un sinfín de gente que ha sido despedida de sus fuentes laborales. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un tip de alerta, de alarma, donde nos indica que al año vamos a atravesar una etapa aún más difícil. Bien, entonces, bajo ese criterio lógico basado en la lectura de Max Weber, que nos hablaba de eso hace un tiempo atrás, pero bueno, esta no es una clase teórica, sino más bien una clase periodística, vamos a entender este concepto de Julio del Río, ¿no? Que nos habla de descubrir el pasado y diagnosticar el futuro para mostrar el presente. Tenemos que redescubrir el pasado en el sentido de entender cuáles han sido los fenómenos sociales que se han dado anteriormente, los temas periodísticos que se han dado anteriormente, por qué, cuándo y cómo se han dado, a raíz de qué y cómo esto afecta al conjunto social. En ese sentido, vamos a tener una lectura diferente de lo que es el pasado. A través de esa lectura vamos a poder diagnosticar nosotros el futuro. Podemos diagnosticar el futuro para poder, en función del pasado y el futuro, poder mostrar la realidad objetiva, real, veraz y eficaz de lo que pasa hoy en día en el presente. Lo voy a volver a repetir para que para que se entienda mejor. Decimos que vamos a poder nosotros redescubrir el pasado y diagnosticar el futuro, para que gracias a eso, al pasado y al futuro, podamos mostrar una realidad objetiva, real, veraz, eficaz de lo que es el presente. Lo que nos dice la premisa de los medios de comunicación, que un medio de comunicación es veraz, imparcial, es objetivo y etcétera, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con esta parte. Bien, continuamos. El reportero de hoy en día es previsor. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es previsor? A que el reportero de hoy en día, compañeros y compañeras, va a tomar las previsiones necesarias para el desarrollo de su actividad profesional. El profesional, compañeros, se caracteriza como tal por ser previsor.
¿A qué nos referimos? El profesional no es aquella persona que improvisa, que hace las cosas a último rato y hace las cosas por hacerlas, sino que previene. El periodista, o el reportero, ¿qué hace? Antes de salir a hacer su cobertura en la mañana, a las 8 de la mañana, dice, a ver, aquí está mi libreta de apuntes, mi bolígrafo, escribe, no escribe, mi grabadora, a ver, tiene pilas, no tiene pilas, a lo mejor no tiene, hay que cambiar, hay que ponerle pilas nuevas. ¿A dónde voy a ir? Tengo que ir a hacer una entrevista, qué sé yo, a hacer al poder, ¿cómo se llama esto aquí? A la Plaza Baroa, al Tribunal Supremo Electoral, que era antes. Tengo que ir a entrevistar al presidente, a Salvador Romero. Bueno, ¿qué voy a ir? ¿A qué hora es mi entrevista? A las 9 de la mañana y son las 8. ¿En qué voy a ir? ¿Voy a ir en minibús? ¿Voy a ir en trufi? ¿Voy a ir en taxi? ¿En qué voy a ir? ¿Voy a ir caminando? ¿Cómo voy a llegar dentro de esa hora para estar a las 9 en punto? Porque recuérdense ustedes, el entrevistado que espera es el que se va y pierdes la entrevista. Por lo tanto, uno previene, ¿verdad? Ah, no, son las 8 de la mañana, a esta hora hay trancadera, si voy en minibús voy a tardar una hora y más. No, si voy en trufi también, no, mejor miré en taxi, el taxi me va a llevar más rápido por otras rutas alternas y voy a llegar a la hora. Previene, planifica, estructura. Eso, compañeros, es el reportero o el periodista previsor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuando. Es lector insaciable. Lamentablemente, ya se los habrán dicho algunos docentes en otras materias, lamentablemente hay un tema de conformismo en cuanto es nuestra sociedad actual, donde la gente, una vez que consigue un título profesional, nunca más vuelve a tocar un libro. Esa es una excepción o una diferencia que vamos a encontrar con el reportero o el periodista. El periodista es un lector insaciable donde cada momento, aparte de actualizarse, aparte de leer el periódico, las noticias actuales, de informarse y demás, también va a estar viendo otras cosas de interés personal como uno demás. Va a estar leyendo literatura, va a estar leyendo arte, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde ya tenemos que acostumbrarnos a tener un ritmo de vida donde de ninguna manera podamos prescindir de la lectura. Aunque sea un libro de alguna novela, un cuento o algo, García Márquez, García Lorca, qué sé yo, tenerlo al lado de nuestra cama en nuestro velador y poder leerlo por la noche. Lector insaciable. Cuando digo lector insaciable no me refiero solamente a poder leer el periódico e informarse, sino a leer otras cosas más. ¿Estamos de acuerdo? Y hay la literatura hoy en día nos ofrece hermosas novelas, hermosos libros, textos de los cuales podemos deleitarnos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y acuérdense la primera regla que les han enseñado en lenguaje en primer año. El que lee más es el que mejor escribe y el que mejor se expresa. Así es que, lectores insaciables, ahí está su desafío. Entonces, Del Río Reinaga nos dice también que es espectador avisado. ¿A qué se refiere eso? A que el redactor y el periodista siempre va a caminar por la calle con sus 5 sentidos bien activos, donde en cualquier momento va a identificar dónde está la noticia, de qué se trata la noticia. ¿Estamos de acuerdo? No sé, estás caminando por la calle y de pronto ves que hay un atropello, una persona atropellada, pues en ese momento agarras, ves la parte contraparte, a ver el que estaba conduciendo, a ver la persona accidentada, a ver la policía cuánto tiempo tarda en llegar, cuáles son las acciones y un sinfín de cosas, porque la noticia salta donde tú menos te lo esperas, ¿verdad? Por eso ese espectador avisado siempre está constantemente viendo lo que puede suceder. ¿Estamos? Ahora también noticias nos llegan a la sala de redacción, nos llegan boletines, notas de prensa, un sinfín de cosas que bueno, también son útiles. Pero lo más importante, la riqueza de la noticia no consta en estar en la sala de redacción y recibir una nota de prensa, hacer un volteo y publicar eso al día siguiente. No, la noticia está afuera, en el contexto social, en el lugar del hecho. Finalmente nos dicen esta parte Julio del Río. El reportero periodista es investigador, es aquella persona que no se queda simplemente con el testimonio de una entrevista. Si mañana vamos y hablamos con un diputado del MAS y le preguntamos qué opina acerca de las elecciones de septiembre, de las elecciones generales, nos dirá, sí, que es un derecho del pueblo de poder elegir a sus autoridades, que no se lo puede negar y demás cuestiones. Pero hay que investigar más allá de eso, no solamente conformarnos con lo que nos diga ese diputado y
y transcribirlo tal cual, y al día siguiente publicar una nota que diga: el diputado Pepito Pérez dijo, sostuvo, mantuvo, subrayó, indicó, dio a conocer, dos puntos, abrimos comillas, y toda la entrevista ahí transcribirla. Lamentablemente eso pasa en el periodismo de hoy en día. Van a ver ustedes noticias en los periódicos donde pasa eso. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que investigar más allá de lo que sucede. ¿Por qué ese diputado dice eso? Ese diputado a lo mejor tendrá cierto favor político después de las elecciones nacionales, si es que vuelve a ganar el MAS. A lo mejor ese diputado lo vamos a ver como ministro. O a lo mejor es un disidente ya del partido del movimiento socialismo y se va a ir a la otra bancada en la oposición. ¿Quién sabe? Pero debemos siempre ser inquietos y no conformarnos con lo que se nos dice, sino ir investigando cada vez más. Entonces, las características del reportero de hoy. Reinaga nos dice que es también religioso. Perdón, lo siento. Nos dice que es religioso. A ver, con mucho respeto aquí a los compañeros que seguramente deben haber, compañeros creyentes, que sé yo, cristianos, católicos, mormones, evangélicos y demás. La ciencia, que es estudiada desde las ciencias sociales, nos ha mostrado que existe una división de clases producto de una evolución social que nos muestra el marxismo. También vamos a ver las dos teorías, ¿verdad? La creacionista y la evolucionista, la de las Sagradas Escrituras y la de Charles Darwin. Entonces, la ciencia, ¿qué nos ha mostrado? Que para que un hecho sea real debe ser medible, comprobable, ¿verdad? Y la teoría evolucionista es pues medible y comprobable. Se ha demostrado la teoría de Charles Darwin de la evolución de la vida y de la humanidad. Conocemos a Lucy, ¿no? Que es el primer Australopithecus que ha sido descubierto. Se han descubierto sus restos, y ahí se ha probado la teoría de Darwin en el sentido de que ha habido un proceso evolutivo del homínido a lo que hoy es en día, de lo que hoy en día es el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? En ese sentido, las categorías religiosas han quedado básicamente en las ciencias sociales, relegadas a un segundo plano. Pero bueno, estamos en una universidad laica donde cada quien practica la religión que uno ve por conveniente. Pero ya desde las ciencias, desde la objetividad de la ciencia, vemos que la teoría creacionista no es la más acertada. En ese sentido, ¿a qué se refiere Julio del Río cuando nos dice que el reportero es religioso? De que el reportero es aquella persona que no se va a dejar convencer con un dogma, con algo que dice que supuestamente va a pasar, con las buenas intenciones, sino el reportero siempre va a ser desconfiado, siempre va a intentar ver más allá, intereses de poder, intereses de grupo, intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no va a creer tanto en este tipo de creencias dogmáticas, ya sea religiosas o de otra índole, ¿vale? Eso ustedes ya lo van a ir viendo a lo largo del ejercicio profesional. Es desapasionado, su única pasión es la verdad. Evidentemente aquí el periodista va a estar diariamente buscando la verdad. En las salas de redacción de los periódicos, o no solo en los periódicos, sino en los medios televisivos, radiales y demás, va a haber siempre una lucha del reportero, del periodista de a pie, el que va a cubrir la fuente, el que va a hacer el trabajo duro en las calles, con los directivos, con los dueños de los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser la lucha? El dueño del medio de comunicación va a querer publicar una nota afín a sus intereses políticos, económicos, de grupos personales, qué sé yo. ¿Y el periodista qué va a querer? Que se publique la verdad, esa verdad que ese periodista ha ido a descubrir a través de su trabajo diario de cobertura. Pautas éticas, morales, compañeros, que ustedes deben tenerlas y nunca las deben dejar de lado. El periodista es imaginativo. En algún momento, compañeros, se les va a presentar que no vamos a encontrar nosotros notas para cubrir. Por ejemplo, a los que nos toca hacer turno el fin de semana, el domingo, es quienes a lo mejor lo pasamos peor, porque el domingo los diputados, senadores se van a sus áreas, no hay movimiento y demás cuestiones. Lo más que puedes encontrar son los índices de casos atendidos por la Policía Nacional, el organismo de tránsito, la FELCC, la FELCB y ese tipo de cosas. Por eso van a ver ustedes los noticieros de televisión
de los días lunes por la mañana solamente se muestra lo que ha pasado el viernes de los anteriores días y los accidentes que han pasado el sábado y el domingo. Se van a dar cuenta. Y en los periódicos también. Pero eso qué quiere decir? Un periódico lo tenemos grande, o sea, son como 25 páginas y tenemos que llenarlo. ¿Y cómo lo llenamos? Aquí vamos a nuestra imaginación. Por eso nos dice Del Río que somos imaginativos los periodísticos. ¿Imaginativos en qué sentido? En el sentido en el que nosotros vamos a ir a buscar, vamos a ir a crear nosotros una noticia. No sé, desde nuestra imaginación podemos ver, por ejemplo, el domingo, cómo luce la Plaza Murillo, cómo luce el Parlamento, cómo luce el Palacio de Gobierno. Un lugar, el kilómetro cero, que ha sido testigo mudo de luchas sociales constantes. La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se colgó al presidente Villarruel en su momento, y tantas cosas que han habido, ¿verdad? Entonces podemos hacer unas rememoraciones, o sea, usar nuestra imaginación para poder crear notas de interés. Bien, continuamos. El periodista también es cordial, es contrario a la altanería. La cordialidad, la amabilidad, la educación hacen mucho, compañeros. El buenos días, buenas tardes, buenas noches, el por favor, el muchas gracias. Acuérdense, primero somos caballeros y después de lado dejamos temas de altanería, de soberbia y demás cuestiones. Lamentablemente vamos a encontrar nosotros en los medios de comunicación a gente que hace cobertura a nombre de un medio que tiene cierto nivel de altanería. Pues no me dan mi entrevista, no me atienden en este momento, yo me voy y no saco la nota y se va. Compañeros, eso es altanería. Al día siguiente tú puedes necesitar otra vez hacer una entrevista a esa persona a la cual lo has dejado así y esa no te la va a dar. Pues la cordialidad, la amabilidad es lo que nos va a caracterizar como tal. El periodista también es simpático, inspira confianza. Y es verdad, acuérdense la primera regla para realizar una entrevista. ¿Qué haces tú cuando haces una entrevista? Primero distensionas el ambiente, ¿verdad? Te encuentras con tu entrevistado y tu entrevistado se va a poner nervioso, tenso, va a pensar que le vas a preguntar algo para hacerle quedar mal y él va a hacer el ridículo ante los medios. Por eso se va a cuidar y va a estar muy nervioso. ¿Qué hacemos nosotros? Generamos primero un ambiente de confianza, ¿verdad? Nos encontramos con el entrevistado, el diputado Juan Pérez. ¿Cómo está, don Juan Pérez? Tome asiento, por favor. ¿Cómo le ha ido? Qué bonita chaqueta, don Juan. Sí, muy linda. ¿Qué le parece hoy día, don Juan? Es un lindo día como para agarrar y tomar un helado en la plaza, ¿verdad, don Juan? ¿Qué estás haciendo con don Juan? Estás haciendo que entre en confianza, que te hable de tú a tú. Y cuando la persona se siente cómoda y encuentra confianza, va a empezar a soltarle información. Esa información que tú necesitas y tú estás buscando. Pero si por el contrario vas con un talante de altanería, soberbia y demás, olvídate que don Juan te va a dar información. Así nomás es. Seguiremos. El periodista es audaz, busca información donde esté. Compañeros, había una periodista que en este momento no se me viene el nombre de la cabeza, perdón, que tenía que escribir una crónica acerca del presidente de Estados Unidos. Era de la BBC de Londres esta periodista. Su medio le puso fechas para que haga la entrevista, le dio una semana. La periodista llamó a la Casa Blanca, habló con su director de comunicación del presidente, lo fue a buscar hasta su casa, su equipo de seguridad no le permitía acceder al presidente y pasó una peripecia la periodista. Al final no consiguió la entrevista. Pero ¿qué hizo la periodista? Dijo, no consigo la entrevista con el presidente, pero voy a redactar una crónica de lo que me ha costado acercarme al presidente para conseguir la entrevista. Redactó la crónica y esa periodista fue galardonada con el premio Nobel al periodismo. Así de simple, así de sencillo. Entonces la audacia, la perspicacia nos caracteriza a nosotros. A ver, tenemos que hablar, qué sé yo, con Salvador Romero en este momento acerca de las elecciones de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y don Salvador está con un montón de entrevistas, con un montón de reuniones, con un montón de cosas, y lo que menos puede hacer en este momento es atendernos para darnos una entrevista. ¿Qué hacemos? Vamos a llamar a las oficinas, va a decir que no tiene tiempo y vamos a decir, bueno, no tiene tiempo y ni modo, ya no hago la entrevista. No, señores, vamos a ir a su casa,
a encontrarlo en la mañana cuando esté saliendo, así cuando esté saliendo y despidiéndose de su familia, de sus hijos, en la puerta, ahí vamos a estar nosotros. Don Salvador, buenos días, quisiéramos que por favor nos responda esta pregunta. Estamos en vivo para tal medio y le ponemos el micrófono ahí. Don Salvador no va a tener otra que contestarnos. Así de simple. Vamos a la puerta del Tribunal Supremo Electoral, ahí lo encontramos cuando esté llegando. Nos anoticiamos más o menos a qué hora llega, nos paramos en la puerta y lo esperamos, hacemos guardia ahí hasta que llegue, y cuando llega ahí le ponemos el micrófono y ahí conseguimos nuestra entrevista. No es simplemente el tema de conformarnos con que no podamos conseguirlo. En los medios de comunicación no existe la palabra no se puede. Ojo, por favor. Por eso es un desafío que tenemos en nuestro trabajo. El periodista es atento. Donde menos lo espera, salta la noticia. Lo que dijimos hace un momento atrás, ¿verdad? Donde menos nos imaginamos, hay una noticia. Podemos estar haciendo un reportaje acerca del COVID-19. Podemos estar andando, qué sé yo, por el Prado. Nos sentamos en una banqueta, viene una persona que se nos sienta al lado y puede ser una persona que tenga COVID, que empiece a respirar con dificultad. Ahí está, ya nuestra primera fuente, ¿no ve? Hablar con esa persona. Obviamente, no vamos a ir directamente a preguntarle qué se siente tener COVID, ¿verdad? Diremos y hablaremos con él, diremos, bueno, ¿cómo está? ¿Se siente bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Y ahí iremos ya abordando a la fuente para poder hacerle las preguntas que veamos pertinentes. Bien, entonces, seguiremos. Los reporteros. Nos dice Julio del Río que no se puede ser objetivo cuando existe una lucha entre explotadores y explotados. Claro, aquí hablamos ya de un tema de ética periodística, ¿no? De la famosa objetividad. Claro, a ver, compañeros, si nosotros somos afines a una determinada liga deportiva o equipo deportivo, digamos el Stronger, y hay el clásico Bolívar versus Stronger, y gana el Bolívar, pierde nuestro partido y nos toca hacer una nota sobre eso. Estamos cubriendo deportes y nos toca hacer una nota sobre eso. ¿Va a ser fácil escribir que nuestro equipo de corazón que hemos amado toda nuestra vida ha perdido? No va a ser sencillo, va a ser complicado, pero nuestros niveles éticos periodísticos nos dicen que tenemos que nosotros basarnos en el hecho e informar con objetividad e imparcialidad, dejando nuestro corazoncito de lado, nuestro corazón atigrado, nuestro corazón amarillo y negro, dejarlo de lado y escribir la nota tal cual es. Hasta ahí se puede hacer. Pero no se puede hacer lo mismo cuando hablas ya de una lucha de clases, cuando hablas ya de explotadores y explotados. Hay gente que la está pasando muy mal. Nosotros no podemos hablar en este momento de lo bien que está actuando el gobierno nacional en relación al tema del COVID, cuando vemos gente que está muriendo en sus casas, cuando vemos gente que está muriendo en sus patios y ni siquiera puede ir ya la policía a hacer los levantamientos de los cadáveres, y están los cadáveres en los patios 3, 4, 5 días. Cuando hay gente que está muriendo en las puertas de los hospitales por falta de atención médica. Hablar ahí de objetividad, de imparcialidad, cuando existe esta lucha entre explotadores y explotados, entre el que sufre y entre los opresores, un poco complicado. El reportero es un ser humano como todos, que se conmueve, que también tiene un sentimiento, acuérdense de eso. Pero ahí está nuestra parte ética, moral, que nos permite distinguir una cosa de otra y separar las aguas. El reportaje ha de estar escrito con agilidad, sentido periodístico y un lenguaje sencillo, accesible, según Fernando Benítez, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando hablamos de agilidad no nos referimos a que tenga una poca cantidad de fuentes, sino nos referimos a que el mismo sea redactado en función de que ya se haya hecho un proceso de sistematización, de elección de fuentes, etcétera, 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 ¿no? De llevar adelante un proceso sistematizado y ejecutivo. ¿Ejecutivo en qué sentido? En el sentido que sea eficaz y en el sentido que sea inmediato. Con un sentido periodístico, obviamente, de ponerse en el lugar de que qué le interesa saber a la gente. Y un lenguaje sencillo, accesible, fácil de entender, que lo entienda desde el minibusero hasta el presidente del Banco Central de Bolivia. Características del reportaje. El lector quiere estar mejor informado, saber cuánto ocurre a su alrededor. Evidentemente, la demanda del público hoy en día es más fuerte día a día. La gente quiere informarse más. Acuérdense que hoy en día tenemos un competidor muy grande, que son las redes sociales. El tema de la inmediatez ha sido copado en un 100% por las redes sociales. Hoy en día está muriendo una persona en la ceja y inmediatamente ya se cuelga en las redes, ¿verdad? Y hay que competir contra eso.
Por lo tanto hay que dar mayor amplitud de la noticia, mayor detalle de la noticia, mayor cantidad de fuentes, porque por eso van a leer nuestro periódico. Porque si en nuestro periódico vamos a mostrar la misma nota que está en las redes sociales, pues olvídense, la gente se mira a las redes y no va a leer nuestra nota, ¿verdad? Así de simple. Entonces, reportaje informativo. Nos va a hablar también del reportaje informativo Julio del Río y nos va a decir que el reportaje el interés es que en el reportaje el interés es permanente, en la noticia y la noticia es momentánea. ¿A qué se refiere con eso? Es que en el reportaje hay un interés permanente en el sentido de que, por ejemplo, podemos ver el tema del narcotráfico. Hacemos un reportaje sobre el narcotráfico en Bolivia y vamos a ver que el mismo ya ha habido y va a haber y es de interés permanente en la gente. Pero si hablamos de noticia, la noticia es noticia hoy, pero mañana ya se va a perder, ya no va a ser, ¿verdad? Entonces, hay esas diferencias. El interés permanente en los reportajes y el interés momentáneo en las noticias. Pues lo que es noticia hoy, pues mañana ya no va a ser noticia, así de simple, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben esto. Son narrativos similares en su estructura a la novela, forma parte de la literatura contemporánea. Claro, en el reportaje informativo vamos a encontrar nosotros compañeros que tiene una estructura similar a la novela. Va a tener y se va a caracterizar mucho por el estilo de redacción de la belleza literaria, donde no va a ser una redacción plana, llana, sino va a tener cierta belleza literaria al poder escribir y la gente le va a gustar más leer ese tipo de reportajes que un reportaje o que una noticia fría que se redacta basada en el libro. Muchas novelas se han basado en reportajes informativos, evidentemente. El reportaje informativo, ¿qué es? Es la narración de un hecho en profundidad. Y claro, a través de eso, ya los grandes novelistas han ido escribiendo muchas novelas del mismo tema, ¿no? Ya con cierta parodia, ya con cierta fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. El reportaje trata de hechos sociales, evidentemente. Un hecho es social por naturaleza, por ser producto de las relaciones humanas. Claro, no podemos hablar nosotros de hechos que no sean sociales. Un hecho social existe por naturaleza, porque existe esa interacción, esa interrelación entre las personas que viven en una determinada sociedad. El reportaje es una investigación social. Claro, ¿dónde encontramos la materia prima para un reportaje? En la sociedad. Nuestras fuentes, ¿dónde están? En la sociedad. José Natividad Rosales habla de la investigación exhaustiva. Y aquí nuevamente volvemos a la investigación. Obviamente la investigación va a ser una herramienta principal tanto para el reportaje interpretativo como para el reportaje informativo, pero más para el reportaje interpretativo. No se puede prescindir de la investigación cuando hablamos del reportaje interpretativo. Pero bueno, pero por lo que nos dice aquí Rosales, tampoco se puede prescindir de la investigación en el reportaje informativo. Menciona la necesidad de observar sobre el terreno, de leer libros y documentos y preguntar. ¿Vale? La necesidad siempre de observar lo que pasa en el terreno, en el campo de acción ya. Y basado en la observación directa o indirecta de los hechos sociales, también vamos a complementar esa información a través de la revisión de documentos, de textos, de entrevistas, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Informarnos bien del tema que vamos a abordar. Entonces, aquí encontramos un cuadro bien interesante que está en el texto de Del Río, que lo han debido ver. Nos habla de la investigación, nos habla de la observación, de la investigación documental y de las entrevistas. Estas tres herramientas de lo que va a estar compuesto la investigación periodística. Acuérdense, por favor, observación, investigación documental y entrevistas. Gracias a esos tres elementos vamos a poder realizar nosotros la investigación. ¿Vale? Seguimos. El reportaje describe lo que se ve sin deformarlo. Hablamos aquí nuevamente de la objetividad y de la veracidad de los hechos. El reportaje contribuye al mejoramiento de lo social. Evidentemente, nosotros al manejar los medios masivos de comunicación y al poder ver una realidad social, no somos ajenos a lo que sucede dentro de nuestro entorno y por lo tanto una labor que nosotros tenemos es poder llamar a la reflexión. Obviamente, si encontramos un alto índice de niños y niñas abusados en época de cuarentena, no es que vamos a reflejar los datos y hasta ahí llegamos. No, también tenemos la autoridad moral para poder hacer un llamamiento a la reflexión a la sociedad. Decir al final de nuestro reportaje que los niños y niñas no son merecedores de ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni mucho menos sexual. Por lo tanto, los niños son personas inocentes las cuales se debe respetar.
y debemos ver en los niños a nosotros que fuimos en algún momento. Algo así, una llamada a la reflexión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, continuamos. Fernando Benítez indica que el reportaje no solo pretende informar, sino llamar la atención de los que rigen el país para que resuelvan los problemas que él reporta. Evidentemente, compañeros y compañeras, vamos a encontrar nosotros que las autoridades, debido a la agenda que tienen, muchas veces dejan de lado temas importantes que afectan a la sociedad en su conjunto. Ejemplo, un tema de algún municipio, el gobierno municipal de Laja, por decir. Laja, ¿en qué se va a ocupar? No, asfalto, luminaria, más policías, eso es la mente de un alcalde. Sin embargo, pueden haber cosas importantes que se está descuidando en Laja. El tema de la sensibilización y el trato hacia la pareja o hacia la familia, que existe un alto índice a lo mejor de violencia intrafamiliar en Laja, pero el alcalde de Laja solamente está pensando en asfalto, en luminarias y en otras cosas, y no está viendo el tema de la socialización, de la formación, de la prevención de violencia intrafamiliar. En ese sentido se escriben reportajes y se dicen, ¿no? Sería conveniente que las autoridades tomen cartas en el asunto en cuanto al tema de la violencia intrafamiliar que sucede en Laja, ¿no? El alcalde ve eso y dice, no, pues evidentemente aquí necesitamos un equipo multidisciplinario, comunicadores, trabajadores sociales, sociólogos, que vayan y den cursos de capacitación, de reflexión a las familias para prevenir temas de violencia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar nosotros dos tipos de esquemas para poder realizar el reportaje informativo y el reportaje interpretativo. Entonces, en el informativo, ¿qué encontramos? Encontramos la primera columna, esta primera columna, que va a ser introducción, tema, conclusiones y reportaje. En el reportaje interpretativo encontramos de la misma manera introducción, temas, conclusiones, y aquí vamos a encontrar la parte más importante, que va a ser la investigación social. Esta investigación social que van a permitir a nosotros dar nuestro aporte como periodistas en función de lo que está pasando, en función de una intervención, de una problemática social que se está dando en ese lugar. Avanzaremos. Semejanzas entre el método de la investigación social y el reportaje. El método del reportaje no tiene el rigor de la investigación social. ¿Estamos de acuerdo? La investigación social es un fenómeno amplio, grande, amplio. ¿A qué nos referimos con eso? Que por investigación social encontramos una tesis, encontramos un proyecto de grado, pero en la investigación en la investigación periodística del reportaje solamente encontramos la transmisión de datos, encontramos la parte informativa de un hecho, cosa muy distinta a la investigación social. El método de la investigación social es aplicado al reportaje por ser considerado como el mejor. Evidentemente, nosotros estamos hablando que un reportaje se escribe de manera amplia y para eso no podemos prescindir de la investigación social y su método. Por eso ese método de investigación social, basado en una hipótesis, un objetivo, una problemática, un cronograma de intervención, de una metodología y un marco teórico, lo vamos a tener que aplicar nosotros en el reportaje interpretativo. ¿Cómo? ¿De qué manera? En que, compañeros, nosotros para poder escribir un reportaje interpretativo, por decir que vamos a escribir un reportaje sobre el abandono de los animales en las calles, tenemos que informarnos, compañeros. Tenemos que ver por qué la gente abandona a los animales, cuántos animales están abandonados en la calle, qué significa abandono de los animales. No sé, abandono es que mi perro esté encadenado en el patio todo el día y que yo no lo vea, no le dé comida, o abandono es dejarlo en la calle y no acordarme de él. Los dos son abandono, pero a ver, ¿de qué tipo? ¿Qué se llama eso, compañeros? Marco teórico conceptual, así se llama, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo que puede pasar? ¿Por qué la gente no se ocupa de los animalitos? No sé, porque está haciendo prevalecer sus necesidades personales antes que de los animales. ¿Qué se llama eso? Hipótesis, ¿verdad?
y así encontramos los objetivos, la problematización, el cronograma de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el método de la investigación social se va a aplicar al reportaje porque es considerado como el mejor. ¿Cuál es el mejor? El método materialista dialéctico, que ustedes ya lo saben, el método de investigación de ciencias sociales. Y aquí vamos a encontrar ya un cuadrito el cual hace referencia al reportaje y a la investigación social y sus diferencias entre ambos. Bien, el tiempo ya se nos está cumpliendo, compañeros, lo vamos a dejar aquí por hoy día y vamos a continuar la siguiente clase. Por favor, estemos atentos a la siguiente clase que se va a colgar en plataforma. Para finalizar, decirles, compañeros, que espero que estén todos bien, que no haya ningún compañero enfermo afectado por el COVID en la universidad y en nuestro paralelo en especial. Recomendarles que estén siempre en casa en protección, juntamente con sus familias y sus seres queridos, y que espero que nos veamos pronto en la universidad. Un abrazo a todos y todas y muy buenas tardes.